Buenas tardes, mi nombre es Josué Daniel Barajas Ojeda. Actualmente curso la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de las Californias Internacional, cursando el 9º cuatrimestre. Esta materia pertenece a Teoría de la Orientación. En esta ocasión les hablaremos un poco sobre el tema de la discalculia. Según la página web El Observatorio, la discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, por sus siglas DAM, es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y tareas que involucren las matemáticas, muchas veces confundida como dislexia numérica o dislexia matemática. La discalculia es un trastorno de aprendizaje numérico donde las personas afectadas pueden enfrentar dificultades para entender desde los conceptos más básicos como entender proporciones, qué es más grande o qué es más pequeño. Por ejemplo, si le muestran 6 manzanas y 3 naranjas, puede tener dificultades para determinar si hay más manzanas o naranjas. Aunque es fácil confundirlas, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que comprende la dificultad para leer y es bastante común que un alumno sufra los trastornos. Los expertos calculan que un 3% a un 6% de la población padecen discalculia y existen diferentes niveles de esta discapacidad. En varios casos, los niños aprenden eventualmente a luchar con los números, pero en otros casos, las tareas cotidianas como cocinar, comprar, salir a cenar o cualquier cosa que involucre números y matemáticas básicas, como calcular la propina, se les dificulta. La discalculia no tiene cura ni se trata de una sola fase en el alumno. Es la manera en que su cerebro procesa las matemáticas. Debido a que la discalculia es una discapacidad de aprendizaje, lo mejor es apoyarse de expertos en el área para desarrollar mecanismos que lo ayuden durante toda su vida y el proceso y desenvolvimiento de la misma. Según la página web observatorio.tech, en el libro The Dyscalculia Toolkit, la autora Ronnie Beard y Understanding.org aconsejan buscar las siguientes señales para determinar si una persona tiene problemas con las matemáticas. Número 1. Usa los dedos para contar o hacer procesos básicos. Número 2. No recuerda procesos matemáticos básicos. Número 3. Dificultad para manejar dinero, como constantemente entregar la cantidad equivocada. Número 4. Problemas para decidir la hora en un reloj analógico. Número 5. Al igual que los disléxicos, problemas para identificar la derecha a la izquierda. Número 6. Problemas con números secuenciales o patronales. Número 7. No comprender conceptos como mayor o menor. Número 8. Dificultad para asociar una palabra y el símbolo. Por ejemplo, que el número 4 es lo mismo que la palabra 4. Problemas para recordar las tablas de multiplicar u otros hechos matemáticos. Y por último tenemos no poder juzgar correctamente la velocidad o la distancia. Bien, ahora hablaremos de cómo estas dificultades van a influir como factor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de este proceso de emisión y recepción de conocimiento cognitivo dentro del aula. Como bien mencionaba el libro The Dyscalculia Toolkit por la autora Ronnie Beard, nos mencionaba algunos de estas dificultades o parámetros para poder detectar este trastorno. Algunos de ellos pues eran los procesos matemáticos, algunos era el manejo de dinero, las velocidades, las distancias e incluso las direcciones, ¿no? Ya sea para el lado izquierdo, para el lado derecho, algunos conceptos como mayor, como menor. Entonces, ¿cómo podemos adecuar esto al área académica, al rendimiento educativo del alumno? Bien, básicamente sería desde lo más específico hasta lo más general. Por ejemplo, si él no sabe o tiene dificultad para entenderle o poder interpretar la hora de un reloj, pues probablemente pueda levantarse tarde y pueda llegar tarde a la escuela. Si tiene dificultades en los procesos matemáticos básicos o en esta forma de poder redactar algún problema matemático o interpretarlo, pues va a influir dentro de su rendimiento académico. Todas estas dificultades van a influir en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque él va a tener por alguna forma este atraso o va a tener estas dificultades dentro de la recepción de los conocimientos. En este caso, el docente tendría que realizar adecuaciones dentro de las planeaciones y dentro de las actividades a desarrollar dentro y fuera del área curricular. Entonces,
dentro de las posibilidades educativas del docente, estos parámetros tendrán que ser reestructurados para poder tener un mejor panorama y una mejor visibilización de estos contenidos, pero enfocados en el área de las dificultades de este trastorno de la discalculia. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, básicamente lo que se va a tener que adecuar es la manera de enseñar, o la manera de la paciencia, o las actividades, o implementar más actividades y hacer de manera más lúdica, a manera de estrategias o a manera de técnicas las clases. A continuación les mostraremos algunas técnicas que se pueden implementar en el aula para poder manejar de una mejor manera lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, la primera técnica es con base a un juego, en el que se llama la diana. El juego consiste en que el niño lance 3 dardos. 2 dardos deben ser lanzados hacia la diana, que contiene varios números, y el tercer dado debe lanzarse hacia el lado de la diana, que contiene símbolos. Una vez que el niño haya lanzado los dardos, tiene que realizar la operación con los números y el signo en los que cayeron los dardos. Por ejemplo, si tenemos del lado izquierdo el 2 y el 3 y del lado derecho tenemos un más, entonces tendremos que sumar el 2 y el 3. Si tuviéramos un 5 y un 2 y a un lado tendríamos un menos, tendríamos que restarle 2 al 5. Y esta sería la actividad que tendría que realizar el alumno. Bien, ¿qué materiales se necesitan? Se necesitan dardos de plástico y se necesita una diana, al igual que se necesitan hojas impresas con los símbolos y los números, en donde van a ir pegados de parte frontal de la diana para que los alumnos puedan realizar esta dinámica de manera sencilla. Los materiales no son difíciles de conseguir, y si son de plástico son sumamente protectivos, entonces no se correría ningún peligro. Bien, esta estrategia número 2 es un ejercicio al que le pondremos realización de problemas sencillos. Esta práctica consiste en plantear problemas que se dan en situaciones de la vida cotidiana o de la vida diaria del niño. En el juego se van a plantear problemas sencillos que el niño deberá resolver de manera individual. En el juego, los niños tienen la oportunidad de manipular objetos para resolver el problema de manera práctica, y después lo realizarán por escrito. ¿Por qué? Para poder tener una contrapostura de la manera en la dificultad de la matemática o la dificultad numérica, y ver si existe una dificultad de habilidad en escrito al poder relacionar los números con lo no verbal o con lo escrito. Entonces podríamos tener un mejor resultado o un mejor panorama de las habilidades o áreas de oportunidad de estas dificultades matemáticas. ¿Qué se necesita? Se necesita un cuaderno y se necesita cualquier tipo de material didáctico, ya sea papel constructivo, tijeras de plástico, cualquier material que el alumno pueda manipular y pueda realizar este ejercicio de manera práctica. Un ejemplo pudiera ser al momento de jugar con tus monitos y los divides por equipos, ¿cuántos deben de ir de cada lado? Y ya él va a decir, no, pues 4, no, pues 2. Ok, entonces con estas hojas o con esta plastilina tú vas a dibujar o tú vas a realizar los monitos o tú vas a realizar los números con los que tú divides a tus superhéroes favoritos. Entonces tú ya estás practicando en él un pensamiento abstracto y a la vez estás mejorando sus habilidades matemáticas. Son ejercicios que son muy prácticos y el niño los va a poder entender fácilmente. Bien, ¿cuáles son las estrategias, técnicas, actividades o ejercicios que podemos manejar en casa para poder mejorar la discalculia?
Bien, en esta primera técnica les vamos a traer algunas actividades o ejercicios que se pueden realizar en casa, como técnica 1. Son 4. La primera, y es muy sencilla, es poner la mesa. Al poner la mesa, dejar que el niño reparta los platos, los cubiertos, los vasos, las servilletas, va a reforzar la noción de la correspondencia a cada uno, de que debe de ser un cuchillo, un tenedor, un plato y un vaso para cada uno de ellos. Puede ser contar coches mientras vamos caminando, mientras vamos manejando. Puede ser buscar números al pasear. O puede ser buscar, no sé, artículos de cocina cuando vamos de compras. O dejarlo que él vaya y busque los frijoles y cuánto cuestan. Esto para poder hacerlo partícipe y al mismo tiempo mejorar estas habilidades de las cuales se carecen. Como segunda técnica, juego o habilidad, vamos a poner 4 principales, algunas de ellas comerciales, algunas simplemente son juegos trillados. Puede ser el dominó, que es un juego perfecto para que los niños practiquen las asociaciones, ¿no? de números iguales, y también se puede usar el dominó para otras actividades, como realizar sumas o restas. Los juegos de cartas, no sé, tal vez jugar al solitario o a otros juegos como la escoba o al chinchullo. Cada uno de ellos ejercitan distintas habilidades, como crear grupos del mismo número. También podemos jugar algunos juegos ya más comerciales, como el Uno o como el Rummy. El Uno es un juego en el que todos son protagonistas y los números están a la orden del día. Y el Rummy, al igual que con las otras cartas, se puede practicar la correspondencia de números iguales y también la sucesión de números consecutivos. Entonces son 2 técnicas muy fáciles. Los materiales son, pues en el caso del dominó, las fichas del dominó. En el caso del Uno, las las cartas del Uno, las cartas, los colores, el orden. Pero son muy sencillos de conseguir e incluso de armar. No se tiene que comprar, incluso lo podemos armar con un plumón y un cartón o una hoja de papel o papel constructivo, lo cual es fascinante y nos ayudan en casa a mejorar lo que es la discalculia. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Espero les haya podido apoyar, espero les haya podido dar una breve sinopsis de lo que es la discalculia, que es un trastorno muy poco conocido, pero que necesita atención y necesita la actualización de estrategias y dinámicas que se puedan implementar para tener un mejor desarrollo o una mejora en este trastorno. Muchísimas gracias, hasta luego.